Hola amigos, bienvenidos al Aula Bruber Carías. El Aula Bruber Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, encabezado por la profesora Belén Ramírez Landaeta y Universitas Fundación. Hoy tenemos un tema súper interesante y está referido a esos actos o esa actividad de la administración pública que trasciende sus fronteras. Cada día más las fronteras en un mundo globalizado se han diluido. Y muchas veces esa actividad de administración que se puede manifestar por medio de actos administrativos formales puede sus efectos trascender el país desde el cual se genera. Y esto va a generar particularidades principalmente, aunque no únicamente, con relación a su ejecución, a su eficacia. De alguna manera, ¿cómo un acto administrativo generado en un país A puede estar desplegando efecto en un país B, C? Genera una complejidad, genera de alguna manera, algunas particularidades que es necesario conocer. Ni qué decir la posibilidad de que ese acto administrativo generado en un país A pudiera ser impugnado en otro país. Creo que sin duda alguna esto requiere o esto implica una gran complejidad. Para eso para afrontar esta conversación, nos vamos a apoyar en el profesor Óscar Aguilar Valdés. El profesor Óscar Aguilar Valdés es de Argentina, es abogado, graduado en la Universidad Católica de Argentina. Además tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Tiene una amplia experiencia en el ejercicio profesional en Derecho Administrativo y una larga carrera docente. Puede ser tanto en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad Austral y en otras universidades tanto en pre como en posgrado. Ha centrado su ejercicio profesional en Derecho Público y especialmente en temas de contratación pública, de concesiones, de derecho regulatorio. Entonces, apoyarnos en la experiencia y en la experticia del profesor Óscar Aguilar Valdés es sin duda alguna un privilegio. Bueno, sin más que decir, profesor Óscar, de verdad que agradecemos que haya apartado su tiempo, parte de su tiempo para compartir en el Aula Bruber Carías. Y bienvenido, Iberoamérica lo escucha. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Es un honor para mí que me hayan invitado esta tarde en estas condiciones tan especiales que todos en nuestra región y en el mundo estamos viviendo, para poder, bueno, pensar y compartir algunas breves reflexiones sobre este tema de la actividad administrativa transnacional que con mucha precisión Julio Pérez Graterol nos puso de frente a dónde está el corazón de esta temática. Y por eso quiero agradecer muy especialmente a Universitas, en la persona de Julio, y también, sobre todo, a FUNEDA, en la persona de la doctora Belén Ramírez Landaeta, que han tenido a su cargo realmente este proyecto y la organización de esta aula Bruber Carías, sin duda que es de suma utilidad y suma importancia para todos los que practicamos y somos cultores del derecho administrativo en Iberoamérica. Como bien lo señalaba recién Julio, el problema básico que voy a plantear, o el eje de la temática, no es el de actos administrativos emitidos por personas de derecho internacional público, por ejemplo, el Banco Mundial, o el BID, o la Corporación Andina de Fomento, o el Fondo Monetario Internacional, etcétera, ni por lo que se llaman los organismos globales, ¿no?, que han sido tan desarrollados en el mundo en los últimos 15 años a través de ese enorme desarrollo que ha tenido el llamado derecho administrativo global, sino que es un problema que es propio de lo que tradicionalmente se llamó el derecho
administrativo internacional. Es decir, la temática que vamos a tratar es, como lo anticipó Julio, ¿no?, la posibilidad que un acto administrativo nacional, dictado por el país A, pueda surtir efectos o pueda tener algún tipo de tratamiento en el territorio de un país distinto a ese país que lo dictó, en un país B, ¿no es cierto? Esto involucra en realidad todo una novedad, si se quiere, para los pensamientos tradicionales de lo que es el derecho administrativo, ¿no? Sobre todo porque nosotros tenemos que recordar que si hay algo que ha caracterizado al mundo del siglo XVI, XVII, pero sobre todo XVII para aquí, ha sido la noción de las fronteras, ¿no? La soberanía nacional, que limitada la eficacia a través de las fronteras nacionales. Y aquí hay una diferencia con lo que ocurre con el derecho y los actos privados, ¿no? Históricamente, los derechos y actos privados, el derecho les ha reconocido eficacia transnacional, básicamente a través de las fórmulas del derecho internacional privado, en especial la norma de remisión o la norma de conflicto, que es la norma que llama, para resolver una determinada cuestión, la aplicación de un derecho extranjero si hay un elemento de extranjería. Y esto, que es fruto además de todo un largo desarrollo histórico, en el caso del derecho privado es entendible desde el punto de vista que los derechos privados, tanto nacional como extranjeros, se entiende que están en un cierto pie de igualdad, que tienen estándares en cierta forma homogéneos, comunes y admisibles bajo las perspectivas del orden público del foro. Y además los intereses que están en juego son exclusivamente intereses privados, eso por lo menos es la perspectiva tradicional. De modo tal que ha sido menos traumático, a pesar de que han habido en algún momento cuestionamientos, ha sido menos traumático para reconocer la eficacia transfronteriza de esas leyes y de esos actos jurídicos. En cambio, en el caso del derecho administrativo, la cuestión es distinta. Y la cuestión es distinta porque el derecho administrativo es un derecho nuevo, ¿no? Mientras que los problemas de extranjería en el derecho privado se remontan por lo menos a la época de los romanos, el derecho administrativo es un derecho que surge como tal en la edad contemporánea, ¿no? En la edad contemporánea y es hija precisamente de una noción, que es la idea de la soberanía, ¿no? La soberanía de la ley, la soberanía nacional, ¿no? Reflejada en la Revolución Francesa y en el Parlamento, la ley nacional como símbolo de la soberanía de la nación, que es un concepto moderno. De modo tal que el derecho administrativo siempre fue considerado como el prototipo del derecho público interno, ¿no es cierto? Es decir, un derecho que su eficacia está llamada a nacer y morir dentro de las fronteras del país que lo dicta, el país al que corresponde una determinada autoridad. Esto como principio, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, a autores como Otto Mayer, ¿no?, que escribían a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, van a ver como Otto Mayer era un negador de la posibilidad de un derecho administrativo internacional y la posibilidad de que hubiera una eficacia transfronteriza, tanto en leyes como en actos administrativos. Y si la había, decía, eso es solamente por un problema de cortesía, ¿no?, de cortesía internacional, de comitas gentium, como ocurre, por ejemplo, con la actividad consular, ¿no? La actividad consular es una actividad administrativa que se desarrolla en nombre de un país en un territorio extranjero. Pero allí, bueno, eso es admisible porque hay una costumbre internacional que lo ha tolerado. Es una simple tolerancia, ¿no? Es una simple tolerancia. En cambio, el derecho administrativo y las normas de derecho público, que muchas veces se las identificaban como manifestación de la soberanía del Estado, no podían tener, se entendía, más eficacia que las fronteras nacionales. Y
si esto era para la ley, mucho más era para los actos de aplicación de la ley, es decir, para lo que nosotros hoy llamamos actos administrativos. Recordemos en este sentido, seguramente ustedes recordarán del derecho internacional público, ¿no? El famoso caso de la Corte Permanente de Justicia por Lotus, ¿no? Donde es una sentencia que tiene muchísimas lecturas, ¿no? Aún han pasado casi 100 años y sin embargo la gente sigue, los especialistas siguen discutiendo sobre el alcance de esta sentencia, pero bueno, pero que hay cierto consenso en reconocer que por lo menos en lo que hace a lo que se llama el enforcement, es decir, a la posibilidad de aplicar un derecho público extranjero, el territorio es el límite de validez y de eficacia de esas pretensiones. Ahora, con el correr del tiempo y las necesidades de cooperación internacional y las necesidades, en cierta forma, que han afectado al desarrollo de todos nuestros países, se ha hecho una diferencia entre se trate de leyes y actos generales de derecho público o bien de actos particulares. Cuando se trata de leyes y actos generales de derecho público, mucho se lo ha discutido, pero ya por lo menos desde los últimos 30, 40 años, a través sobre todo de la reunión de Wiesbaden del Instituto de Derecho Internacional, bueno, allí, recuerden que el Instituto de Derecho Internacional son las pocas organizaciones internacionales que han sido recipiendarias del Premio Nobel de la Paz, muchísimo prestigio en el campo del derecho internacional. Allí, ya en la reunión de Wiesbaden en 1975, se dijo que la territorialidad como límite a la aplicación del derecho público carece de fundamento plausible y no se compadece con las actuales exigencias de cooperación internacional. Y lo cierto, y esto fue algo que fue muy debatido en todas las reuniones preparatorias y en el propio informe de esa reunión, y hay inclusive trabajos muy interesantes publicados en los cursos de Derecho Internacional de la Academia de La Haya, por ejemplo Francis Mann. Lo cierto es que si hay una norma de conflicto nacional que le reclama para un determinado caso la aplicación de una norma extranjera, poco importa si esa norma extranjera es de derecho público o es de derecho privado, ¿no? Supongamos, nosotros tenemos una norma de derecho público o un pliego de licitación de contratación pública en nuestro territorio, en el cual dice que solo podrán presentar ofertas empresas privadas. Ahora bien, una empresa que pertenece al Estado, a un Estado extranjero, ¿puede presentar oferta? Va a depender de si califica o no como empresa privada. Ahora, ¿cuál es la norma que va a regular esa calificación? ¿Podría el funcionario nacional o el juez calificar en base a su propio derecho público interno? Y parecería que no. Parecería ser que allí necesariamente para resolver, y va a tener que resolver si esa empresa puede o no válidamente presentar oferta, va a tener que recurrir al derecho público extranjero, y la verdad que sea público, sea privado, no importa, lo importante es que esa es la norma que está llamada a resolver la cuestión que se está discutiendo en el caso. En todo caso, como siempre, el Estado, vamos a ver, va a tener la defensa del orden público. A su vez, también la International Law Association ha seguido con este criterio, y hay casos en Inglaterra, por ejemplo, que han permitido la aplicación del derecho público extranjero, el caso de la ciudad de Gotha contra Sotheby's, y esto es una temática que se da mucho en materia de patrimonio cultural. Los códigos, por ejemplo, de derecho nacional privado de Suiza, que reconoce la posibilidad de aplicar el derecho público extranjero, la Convención de la UNESCO sobre propiedad ilícita de bienes culturales, ¿no? que para calificar la ilicitud de la adquisición de una determinada propiedad de bien cultural, necesariamente hay que aplicar el derecho extranjero. El convenio del Fondo Monetario, que obliga a todos los países signatarios a reconocer
en sus territorios la eficacia de las normas, leyes y reglamentaciones que crean controles de cambios y demás. Bueno, son todos ejemplos como aquella vieja pretensión que tenía Mayer a fines del siglo XIX, que el derecho moría, las normas del derecho público morían en la frontera. Bueno, esto ha quedado hoy por hoy fuera de circulación, digamos, por decirlo de alguna forma. Hoy la temática es otra, es más compleja, no nos vamos a detener, nada más que una cosa es la aplicación de normas del derecho público extranjero, porque la norma nacional es la que clama la aplicación del derecho público extranjero, y otra cosa distinta es que haya una norma de derecho público extranjero que se va a aplicar extraterritorialmente, porque unilateralmente el país que la emite decide esa aplicación extraterritorial. Este es el famoso caso, ¿no? Es el famoso caso de las normas, caso norteamericana, pero también esto en otros países hoy ya es también una moneda común, y en otros, por ejemplo, en algunos casos de la Unión Europea, ¿no? Tenemos los casos de las leyes que establecen alguna clase de boicot, las leyes que prohíben a cualquier empresa que tenga, por ejemplo, algún vínculo con los Estados Unidos, de comerciar con los que Estados Unidos considera que son sus enemigos, aquellos otros que tienen su referencia con cuestiones vinculadas a la corrupción, ¿no? La Foreign Corrupt Practice Act, los casos vinculados con la ley RICO de Estados Unidos, por ejemplo, que se aplicó, eso es lo que permitió que Estados Unidos interviniera en el caso de la FIFA, ¿no? en el FIFA Gate, las leyes antitrust y demás. Ahora bien, en general, este es un problema, como decía, que tiene otra complejidad y que nosotros no la vamos aquí a abordar. Ahora, esto de todas formas, como hemos visto, el derecho le ha dado una mayor, la comunidad internacional le ha dado mayor reconocimiento a la extraterritorialidad de las normas generales. Pero cuando se trata de actos particulares, todavía la vieja noción, la vieja noción de soberanía territorial es un valladar, o aparentemente aparece como un valladar para reconocer este tipo de eficacia. ¿Qué actos administrativos transnacionales? ¿Hay una única tipología, hay un único modelo de acto transnacional? No, hay varios. Yo exclusivamente a los efectos didácticos podría individualizar 3 especies de actos transnacionales, aquellos que son dictados primero con la pretensión de que tengan efecto transnacional o transfronterizo, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los casos de los actos de otorgamiento de la nacionalidad, el pasaporte, ¿no? Eso es un típico acto de que se busca una eficacia transnacional. Las certificaciones consulares, las concesiones de transporte aéreo internacional, los certificados de aeronavegabilidad, los permisos internacionales de conducir, las concesiones o permisos de transporte transfronterizo de residuos, etc. Es decir, son todos supuestos donde ese acto se lo emite con la finalidad de que tenga eficacia transfronteriza o transnacional. Después, y estos son los que han dado sin duda en estas 2 especies que vienen, donde están la mayor parte de los problemas, son aquellos actos que pretenden regular situaciones internas, pero que tienen la virtualidad de tener eficacia transfronteriza, ¿no es cierto? Y esto es, por ejemplo, un caso que lo puede demostrar bien, es un caso que llevó a mi país, Argentina, a tener un conflicto ante la Corte Internacional de Justicia con nuestro hermano país Uruguay, ¿no? Por el tema de la habilitación de las empresas pasteras
que se hizo en Uruguay. Bueno, ese acto administrativo que la autoridad uruguaya había emitido para autorizar a funcionar Profesor. Sí. Y perdimos el audio el último minuto, y disculpe la molestia. Si podía repetir la última idea, que perdimos el audio el último minuto. Bueno, disculpas. Sí, bueno, lo que creo que vamos a retomar con la idea de que no hay un único modelo de acto transfronterizo o transnacional, sino que por lo menos clasificado en modo didáctico, yo encuentro que hay tres supuestos o tres situaciones que me parece que son diferentes, ¿no? La primera, aquellos actos que per se están destinados a tener eficacia transfronteriza, como es el caso de un pasaporte, un acto de otorgamiento de la nacionalidad, una certificación consular, es decir, son todos actos que se emiten con la finalidad de tener eficacia transfronteriza. Después, hay otras dos, que es donde están la mayor parte de los problemas, y que es donde se generan la mayor cantidad de dudas, que son los vinculados, son aquellos actos que, por ejemplo, pretenden regular o son dictados respecto a una situación doméstica, pero que tienen la virtualidad, por otras razones, de tener eficacia transfronteriza. Y acá era lo que estaba comentando, el caso de, que llevó a que, por ejemplo, Argentina tuviera increíblemente llevar a un litigio ante la Corte Internacional de Justicia a la hermana República de Uruguay, donde que se trataba por un problema se alegaba a Argentina de que unas pasteras, unas industrias de pasta de celulosa que estaban radicadas en Uruguay, a la vera del río Uruguay que separa Argentina de Uruguay, contaminaban el territorio de la provincia de Entre Ríos, que es el límite de la Argentina con Uruguay en esa zona del otro lado, de la otra ribera del río. Bueno, allí lo que se plantea, en definitiva, es que teníamos, el problema estaba en que había un acto administrativo, que era el acto que le había autorizado a funcionar a la empresa nacional, que en realidad había desencadenado esa actividad que era la que generaba como consecuencia la alegada contaminación en el país, en Argentina, ¿no es cierto? Entonces el problema que allí, digamos, estaba implícito, es decir, bueno, la lógica indica que si alguien va a dictar un acto, adoptar una medida que va a tener eficacia transfronteriza, bueno, tiene que dar algún tipo de participación a aquellos que van a ser afectados. Bueno, ese es uno de los principios que se desprenden de la sentencia que adversa a la República Argentina en mayor parte de las pretensiones, dictó la Corte Permanente de Justicia Internacional. Pero es también el caso de la restricción a las exportaciones o las importaciones, los controles de cambios, ¿no? Que los países los adoptan con consideración propia a la industria o con consideración a la economía nacional. Pero bueno, claramente tienen efectos transnacionales. Y después hay actos que se dictan considerando situaciones nacionales, pero que por determinadas circunstancias, para que sean eficaces, es necesario pedir su reconocimiento en el territorio de otro país, ¿no? Este es el típico caso de la nacionalización de bienes o nacionalización de empresas que tienen activos en el extranjero. Es el caso de la ejecución de multas que se imponen en un país y que esa autoridad pretende ejecutarlas en el país del domicilio donde tienen los bienes, el patrimonio, la empresa o la persona infractora. El caso de los cobros de impuestos devengados en el extranjero. Esto también tiene que ver, por ejemplo, los reconocimientos de títulos universitarios, etcétera. Es decir, también tiene una amplia, hay un amplio universo de supuestos en esta materia. Entonces, y acá, y por eso frente a esta necesidad
de tener eficacia estos actos en otros países, ¿no? Más allá de la frontera del país que lo dictó, bueno, como es un acto público y en última instancia es un acto de poder, ya no es un acto que pretende exclusivamente regular situaciones objetivas, impersonales y abstractas, sino que pretende el enforcement, pretende hacer pie y obligar el cumplimiento de un determinado acto, porque estos actos administrativos lo que en definitiva hacen es algo que no podemos hacer los particulares, ¿no? Es que es crear de modo unilateral vínculos jurídicos obligatorios y que el cumplimiento genera consecuencias. Bueno, estos actos necesitan tener alguna suerte de reconocimiento por parte de la autoridad del país donde se los pretende ejecutar, donde se los pretende reconocer, ¿no? Esto, el ejemplo típico de esto ha sido las sentencias judiciales, ¿no? Y la mayor parte, por lo menos en Iberoamérica, de los códigos procesales, inclusive hay convenciones internacionales, tanto a nivel regional como a nivel internacional, que regulan la ejecución de sentencias y el reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros. No obstante, nosotros nos detenemos, no hay en esto convenciones internacionales que regulen de modo general el reconocimiento de actos extranjeros, de actos administrativos extranjeros. Sí lo hay en determinadas cuestiones que vamos a ver, pero no hay unas normas, una convención de La Haya, digamos, sobre esta materia. Y además, por lo general, y en un estudio, en una obra colectiva que dirigiera el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, donde se concentran muchos trabajos y reportes nacionales en la Academia de Derecho Comparado, bueno, solamente un país, si no mal no recuerdo, creo que era Hungría, es el único país que tiene regulado en sus normas de procedimiento administrativo un sistema de reconocimiento, una suerte de exequatur de actos administrativos. Esto nos demuestra que aquí hay algo que es muy peculiar, algo que realmente llama la atención, y que los estados son en general bastante prudentes, son bastante celosos de la posibilidad de reconocer en sus territorios actos administrativos extranjeros. No obstante, las necesidades de integración, las necesidades de cooperación internacional que el mundo tiene hoy, es lo que obliga, aunque los estados no quieran, a tener que hacer alguna suerte de reconocimiento. Y bueno, y aquí hay en lo sustancial dos sistemas básicos, ¿no? de reconocimiento de estos actos. Uno que es los sistemas, ¿no? de reconocimiento mutuo, ¿no? que son propios de sistemas que pueden tener en alguna medida armonizados sus derechos públicos internos, propios de los sistemas de integración, ¿no? De mercados únicos, como es el caso de Europa, el caso famoso de Cassis de Dijon. En el caso del Mercosur también, en algunas cuestiones. Y lo que permite es darle una eficacia directa, ¿no es cierto? Es decir, se siente en principio que no es necesario ir después a que haya una validación ad hoc en cada caso de cada acto. Es decir, ya directamente a través de estos acuerdos, pueden ser tratados internacionales, pero también podría ser una autorrestricción de cada país, ¿no? Una autolimitación por la cual le reconoce eficacia dentro de su país a ciertos actos administrativos extranjeros. Bueno, y tenemos, ¿no? El caso de la licencia de conducir en el Cono Sur, los títulos universitarios en el Mercosur a los fines de cursar posgrados o de ejercer la docencia. En el caso de la Unión Europea, un tema muy interesante, que es el caso de las sanciones, ¿no? El caso de las decisiones de organismos de competencia, las normas de comercio interior. Está después, en el caso impositivo, que esto es sumamente importante, el convenio modelo de la OCDE, ¿no? de asistencia tributaria, donde también trata, en definitiva, un sistema de reconocimiento de estos actos administrativos extranjeros, en el caso, el acto determinativo del tributo. Frente a eso,
Frente a eso, uno necesitaría los sistemas de reconocimiento ad hoc, de reconocimiento particular, de reconocimiento de validación interna particular, ¿no? Un control nacional. Pero aquí nuevamente, el problema que nosotros tenemos es que en general las normas de derecho administrativo, el procedimiento administrativo, esto, claro, en la Argentina, por ejemplo, no tienen este mecanismo de exequatur. Entonces, ¿qué hace un funcionario? Un funcionario, si del Ministerio de Educación, si viene alguien portando un título universitario, con un acto administrativo, que es el que del cual emana la legalidad y la eficacia de ese acto, de ese título universitario, para poder proceder a reconocerlo, ¿no es cierto? Una habilitación profesional. Estos son casos que inclusive se han planteado, ¿no?, en algún supuesto en la jurisprudencia argentina. Y parecería ser que ante la laguna hay que hacer algo que en derecho administrativo sabemos que se lo utiliza, que es recurrir a la analogía, ¿no? Y bueno, y aquí se puede recurrir a la analogía con lo que ocurre con las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Es decir, tendría que haber un procedimiento, y lo ideal es que esto sea regulado a través de leyes internas o de algún tratado internacional, por el cual se establezcan cuáles son los controles que tiene que hacer la autoridad nacional. Bueno, por lo pronto, el acto extranjero, el control del acto extranjero va a ser un control formal, ¿no es cierto? No un control sustancial, ¿no? Y esto se va a efectuar, ese control, a través del derecho del país que emitió ese acto administrativo extranjero. Y acá es importante la Convención de La Haya, de la COSTIL, ¿no?, que es lo que va a permitir, en cierta forma, darle ese previo control que se necesita para poder reconocer transfronterizamente la eficacia de ese acto. En segundo lugar, y esto también se ha señalado, no tiene que haber un acto administrativo nacional que se haya pronunciado sobre el tema, porque si hay un acto administrativo nacional que ya se pronunció sobre el mismo tema, sobre esa cuestión, bueno, el acto nacional desplaza al acto extranjero. Y finalmente, la defensa, lo que siempre bloquea la eficacia, no es un problema de validez, es un problema de eficacia, y es que ese acto, los efectos de ese acto, no pueden ser juzgados con violatorios del orden público nacional, ¿no es cierto? Del orden público internacional que pertenece al país donde se lo quiere hacer ese reconocimiento. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el derecho administrativo, sobre todo en Latinoamérica, solemos darle carácter de orden público prácticamente hasta normas de línea, jerarquía y relevancia. El orden público que bloquea la producción de efectos no es ese orden público puramente interno, es el orden público internacional. Son aquellos principios que se entiende que son los principios básicos que caracterizan al país del foro o al país donde se pretende reconocer ese acto en la comunidad internacional. Pónganse un acto que pretendiera someter a la servidumbre o la esclavitud a una persona, eso sería totalmente contrario, por ejemplo, al orden público internacional argentino, o que fuera atentatorio contra los derechos humanos, o implicar una confiscación de propiedades también que son tributatorias del orden público argentino. Pero después, a partir de ahí, bueno, hay un margen de apreciación bastante amplio. La cuestión es todavía más compleja cuando a esos actos se los pretende reconocer, ya no a través de un procedimiento administrativo, sino lo que se pretende es el reconocimiento forzado
ante los tribunales de un tercer país, el país del territorio donde se pretende hacer reconocer ese acto. Bueno, todavía aquí la práctica general es el no reconocimiento de la eficacia de esos actos administrativos extranjeros, especialmente cuando esos actos administrativos extranjeros son de gravamen, ¿no es cierto? Es decir, generan una situación que constriñe los derechos de su destinatario que se encuentra en el territorio del país donde se pretende ese reconocimiento. Esto así es, ha sido generalmente desarrollado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, ¿no? Es decir, la idea, por ejemplo, del act of state, ¿no? La idea del acto de Estado, ya desde fin del siglo XIX y sobre todo a partir de un caso famoso respecto de las expropiaciones cubanas en 1964, el caso Sabatino, ¿no? Donde los tribunales norteamericanos se niegan a reconocer eficacia a estos actos de fuerza, a estos actos administrativos de gravamen emitidos por un tercer país. Pero esto no es una doctrina de derecho internacional, esto es una doctrina de derecho público interno, ¿no? Estados Unidos, en ese sentido, así lo ha reconocido. La doctrina del Act of State, en realidad lo que busca es salvaguardar la división de poderes que siente la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, que un juez, con el pronunciamiento sobre la eficacia de un acto administrativo extranjero, no le genere a su país un problema en las relaciones internacionales, y el que tiene el manejo de las relaciones internacionales son los poderes políticos del Estado, sustancialmente el presidente. Entonces, en cierta forma, el Act of State es una suerte de autoprotección del Poder Judicial, una medida restrictiva de algún grado de deferencia, si se quiere, hacia la política exterior que desarrollan los órganos políticos del Estado. En Inglaterra, ¿no? La famosa regla 3 de Dicey, aquel famoso polemista sobre la inexistencia del derecho administrativo, ¿no? Que no puede haber, se sentó que no puede haber reconocimiento de la aplicación ni de la ejecución directa ni indirecta de un acto fundado en el derecho público extranjero o fundado en un acto de Estado, ¿no? Y esto fue reconocido, por ejemplo, en un caso famoso, que es el caso del Banco de Vizcaya con don Alfonso Borbón, ¿no? Cuando la República Española pretendió obtener los bienes que tenía Alfonso de Borbón en Londres, y que esos fueron remitidos a España. En la House of Lords, que no, le puso un freno a esa pretensión. Hay casos en Francia también. Y sobre todo, ¿no es cierto? Sobre todo, el principio es que ni siquiera un Estado puede presentarse ante un tribunal extranjero y solicitar directamente él mismo su reconocimiento, ¿no? El mismo Instituto de Derecho Internacional que 2 años antes en Wiesbaden había pronunciado a favor de la aplicación extraterritorial de las normas de derecho público, en lo que se trata al enforcement, en lo que se trata a la aplicación concreta, señaló que esto no era posible. ¿Hay excepciones? Sí, han habido excepciones. Por ejemplo, el convenio de la UNESCO sobre la apropiación ilícita de bienes permite allí sí la intervención en los tribunales del Estado cuya propiedad le ha sido usurpada, y en materia de cobro de deudas fiscales el convenio de la OCDE permite, a través de una colaboración con las autoridades tributarias nacionales, poder llevar adelante. Y finalmente, algo que Julio bien lo anticipó, y que yo solamente lo voy a plantear, ¿no? Es decir, ¿es posible el control jurisdiccional de validez de la actividad administrativa internacional? Bueno, tengan en cuenta, el principal impedimento en los países anglosajones va a ser la teoría del acto de Estado. En lo que no lo tenemos va a ser la teoría de la inmunidad soberana, ¿no es cierto? Porque claramente un acto administrativo es un acto de poder público, ¿no? Y bajo la mayor parte de las normas o de las leyes de inmunidad soberana, difícilmente puede decirse que configura una actividad comercial o juris gestionis. Entonces,
parecería ser, y así en el caso de Argentina han habido casos donde ha rechazado esto, parecería ser que la inmunidad soberana impediría que alguien demandase la nulidad de un acto administrativo extranjero. Pero bueno, podría ocurrir que no se oponga la defensa o que algún tribunal tuviera otra consideración, y la verdad que allí entran a jugar, hay muchísimas cuestiones que están dando vueltas, que pueden dar vueltas, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que la validez, si se pudiera controlar la validez, va a tener que aplicarse el derecho extranjero. No se puede juzgar la validez de un acto extranjero bajo mi propio derecho interno. Vamos a tener que aplicar la ley extranjera. Y allí hay, en el campo del derecho administrativo, muchísimas diferencias. No todos los derechos administrativos son homogéneos. Está la gran diferencia con el derecho civil o el derecho comercial, donde la homogeneidad es más fácil. Aquí no. Aquí hay los sistemas de derecho administrativo muchas veces tienen siglos de sangre atrás, que los han ido forjando. Piensen en Francia, donde solamente un tribunal administrativo puede pronunciarse sobre la validez de un acto. En Argentina no hay tribunales administrativos, todos los tribunales son judiciales. ¿Qué pasaría si un juez del Poder Judicial argentino decretara o dispusiera la nulidad de un acto administrativo de Francia? Algo que en Francia tiene rango constitucional, la imposibilidad que un juez del Poder Judicial pueda adoptar una medida. Bueno, evidentemente generaría por lo menos un conflicto diplomático. Entonces, realmente las dificultades son importantes, ¿no? Después, tiene que seguir la jurisprudencia extranjera el juez que va a tener que faltar, porque lo que va a tener que hacer ese juez es simular que va a resolver como si resolviera un tribunal del país, del Estado que emitió el acto que está bajo juzgamiento. Es decir, es una suerte de mímica, algo muy difícil, ¿no? Que de todas maneras llama teoría del uso jurídico, eso está contemplado en una convención interamericana sobre normas de derecho internacional privado. Podrá discutirse si eso no aplica en esta materia, pero que establece ese principio. Pero lo cierto es que genera muchísimos problemas, porque, bueno, nuevamente, los derechos públicos son diferentes, y es muy difícil poder lograr que alguien pueda hacer esa mímica perfecta que necesita para que ese control pueda estar. Por eso, inclusive, esta convención establece que el juez nacional, si encuentra este tipo de dificultades, puede directamente negarse a aplicar el derecho extranjero, puede negarse a adoptar una decisión sobre esa cuestión. Por eso parecería ser que en lo que hace a los actos administrativos no hay una posibilidad, por más que está discutido, no hay una posibilidad, o no habría una posibilidad de contralor jurisdiccional en otro país. Lo que sí siempre los estados van a conservar es la defensa que hace sí a la soberanía nacional, que es la defensa del orden público. Entonces, ningún acto va a poder tener eficacia en ese territorio si va en contra de los principios fundantes de ese país en el concierto internacional. Bueno, esto era un poco lo que yo quería a ustedes transmitirles en la reunión de hoy. Esto abre muchísimas ventanas, creo yo, por ahí para preguntas y para ulteriores investigaciones sobre el tema, porque realmente en un mundo como el que vivimos, donde por un lado parece que no hay derecho que no penda de algún acto administrativo, pero a su vez en un mundo que vamos cada vez más interrelacionado, que necesita mayor cooperación internacional, entonces esto no es un tema absolutamente teórico, esto es un tema que sin duda en los próximos años debiera tener muchísimo desarrollo. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor Oscar. De verdad que pone luz sobre un tema que parece obvio, está de alguna manera muy presente en el diario acontecer de los administrados y que la tendencia muestra que en una sociedad que de alguna manera se inclina a diluir las fronteras producto de la globalización, esa temática debe obtener mayor protagonismo. De verdad que gracias por hacer foco en ese espacio.
tenemos algunas preguntas con las cuales ya podemos iniciar nuestro ciclo de preguntas y respuestas, pero estamos viendo en el aula algunas personas que merecen un saludo especial. Vemos al profesor Antonio Silva Aranguren, profesor de la Universidad Central, que está haciendo una gran labor tanto a nivel editorial como a nivel de formación. Vemos también que lo vemos en YouTube, al profesor Gonzalo Pérez Salazar, quien tuvo la semana pasada, quien tuvo en los últimos días 2 veces en nuestras aulas de Universita. Vemos también conectado aquí en el aula virtual al profesor Rancy Guasawi, que como sabemos es magistrado designado por la Asamblea Nacional, al profesor Emilio Urbina, profesor de la Universidad Católica, al profesor Ángel Pérez, profesor de la Universidad de Yacambú, y vemos al profesor José Gregorio Silva Bocaney, lo vemos en YouTube. Y profesor Oscar, tiene saludos desde varias partes del mundo. Vemos aquí a Alesia Sanguinetti, dice un saludo, gracias por tratar un tema tan interesante. Ella se conecta desde Maracay, Venezuela. Belén Novoa le manda saludos desde España. Ivana Olivetti, saludos desde Santa Fe, Argentina. Giovanna Conache, saludos de Salemi, Sicilia. Vemos que Carmen Guerra se conecta desde Panamá y por aquí también manda saludos Fátima Rodríguez desde Cumaná, que es Venezuela, Estado Sucre. Tenemos una primera pregunta, profesor. La realiza Gonzalo Federico Pérez Salazar desde Venezuela y indica lo siguiente: ¿qué opinión le merecen los actos dictados por autoridades deportivas internacionales que afecten atletas o asociaciones nacionales? En alguna doctrina se califican como actos de autoridad. ¿Qué opinión tiene usted, profesor? A ver, mire, la verdad que esa es una temática sumamente compleja y no nos podemos obviar que muchas de esas organizaciones internacionales tienen mucho más poder, no solo económico, sino mucho más poder en términos hasta de poder político que los países, ¿no? Y lo cierto es que, por lo menos en mi opinión, no hay ningún poder que no pueda estar, que no tenga que estar sometido al derecho, ¿no? Entonces, ni un poder jurídico ni un poder fáctico. Entonces, todo poder tiene que estar sometido al derecho. Y un poco la pretensión del derecho administrativo global es acometer ese desafío, ¿no? Es decir, hay que regular a los que regulan y que no tienen control, ¿no? Entonces, podría ser, hay que ver en cada caso, por supuesto, pero podrían ser aplicables por lo menos a nivel de principio general del derecho muchos de los principios y garantías que se reconocen los derechos administrativos internos para los actos del poder. Bueno, no podemos olvidar que nuevamente, que ejercen potestades que años atrás ejercían las autoridades nacionales y además tienen muchísimo más poder inclusive que los estados, ¿no? Gracias, profesor. Tenemos un comentario aquí de Ramón Camero. Lo hace desde nuestra aula Brubercaría. Dice: buenas tardes, profesor Oscar Aguilar Valdés. ¿Qué opinión le merece al doctor Oscar el caso de un acto administrativo como es el título universitario de una universidad venezolana y otros países como Verbigracia, España, mantiene silencio o tarda en dar inicio o pronunciarse sobre el reconocimiento de tales títulos profesionales, en a que refiere al caso español, o negándolo así la posibilidad para que ese profesional pueda ejercer en ese país? Agradezco su opinión. Gracias, Ramón Camero, desde Táriba, Táchira, Venezuela. Bueno, sí, es una pregunta interesante, ¿no? Al final de cuentas, un poco lo que yo había señalado antes es que, digamos, en el orden internacional no hay un principio de derecho internacional que obliga a reconocer la eficacia de actos administrativos extranjeros. Parecería ser que el principio es el contrario. Al final del día es una autorrestricción de cada país el adoptar la posibilidad de reconocimiento. Una vez que está adoptada la decisión de reconocimiento de títulos extranjeros, la administración, digamos, la morosidad administrativa no es admisible ni cuando se trata de dictar un acto puramente nacional, ni cuando se trata de dictar un acto
de control o de validación de un acto extranjero, con lo cual me parece que esa morosidad sí podría ser fiscalizable bajo el derecho administrativo nacional. Gracias, profesor. El profesor Ramsis Wasawi, que si no me equivoco está en este momento residenciado en España, indica lo siguiente: saludos al profesor Óscar Aguilar, gran amigo a quien le saludo muy afectuosamente. Excelente disertación. Y le indica: Óscar, más allá de la regulación interna, en casos de reválidas de títulos o profesiones reguladas, ¿por qué exigir en el país receptor mayores requisitos formales y materiales para el ejercicio de la profesión que los establecidos en el país de origen de la titulación? Por ejemplo, la exigencia de requisitos para médicos extranjeros que no aplican para nacionales y que se constituyen claramente en medidas discriminatorias. Exacto. Profesor, ¿qué opinión le merece el comentario de Ramsis? Sí, sin duda, también lo quiero saludar y con mucho aprecio a Ramsis, a quien también conozco hace muchos años y le tengo un enorme aprecio. Y la verdad que la pregunta es muy interesante, porque el problema, digamos, que se deriva de que no hay una obligación internacional, de así de jus cogens, digamos, de reconocer los actos administrativos extranjeros, es que cada país al final del día es soberano en la fijación de esas políticas. Por supuesto que en los casos, como señala Ramsis, lo que puede ocurrir es que en la fijación de esos estándares, en realidad estén incurriendo en alguna discriminación que por alguna norma del derecho internacional sí se ha juzgado una discriminación ilegítima, por ejemplo en materia de derechos humanos, o de ejercicio alguna de los derechos que reconocen las convenciones internacionales. Entonces, en esos casos, bueno, más allá de que el principio sigue siendo que cada país fija las condiciones de reconocimiento de los actos administrativos de las profesiones extranjeras, bueno, eso puede generar un supuesto de responsabilidad internacional, ¿no? En la medida en que viole esos estándares. Después, bueno, uno puede discutir por qué mayores o menores exigencias al nacional y al extranjero, pero eso en última instancia son discusiones de política interna y de política internacional de cada Estado. Gracias, profesor Óscar. Indica Lina Ramos, no indica el país de donde se conecta, entendemos que es Venezuela. Dice: saludos a todos, felicidades al profesor Aguilar por su ponencia y al respecto le consulto sobre la excepción para la aplicación extraterritorial de actos administrativos que se fundamenten en operaciones financieras sin los controles previos del país de donde emana ese acto. ¿Tiene alguna opinión formada sobre eso, profesor? Ahí, digamos, nuevamente, lo cierto es que la autoridad nacional va a conservar la competencia de reconocer o no la eficacia de ese acto, ¿no es cierto? Por eso, para que el reconocimiento de eficacia de ese acto sea automático, hay que cumplir. Por eso se da, por ejemplo, en el marco de la OCDE, hay que cumplir con ciertos estándares que se supone que en la emisión de ese acto se han cumplido, ¿no es cierto? Si esto el acto proviene de un país que tiene bajos estándares en el control del lavado de dinero, de financiación de terrorismo y demás, bueno, evidentemente esa suerte de discrecionalidad que tiene la autoridad nacional para reconocer podría rechazarlo, ¿no es cierto? Pero lo que sí es importante es que se vayan fijando, exacto, como señalan, los estándares de la regla de Gafi. Eso es el estándar mínimo, digamos, que debieran tolerar los estados. Pero, digamos, lo relevante es que, y esto me parece que es importante, y en su momento Bocanegra Sierra, estos autores que han tratado el tema lo han señalado, es decir, si queremos ir a un mundo de reconocimiento extraterritorial de actos administrativos, tenemos que homogeneizar nuestros derechos administrativos, tenemos que homogeneizar
la práctica de nuestros controles, la práctica de la participación de los interesados en los procedimientos, la práctica, y eso son tareas dificultosas, ¿no? Porque el derecho es un fenómeno cultural, ¿no? Y no circula tan rápido como circulan los fondos o las mercancías. Entonces, eso va a llevar bastante tiempo, y hasta que eso no ocurra, yo creo que cada país va a conservar esa suerte de discrecionalidad para ver qué reconoce y qué no reconoce. Gracias, profesor. Aquí hay un especial saludo de Eira Torres, desde Buenos Aires. Dice que lo felicita por su clara ponencia y agradece al público que con su interacción, con sus preguntas, ha permitido ampliar, de alguna manera, darle una mayor sazón a esta interesante temática. Una gran amiga, Eira Torres, así que muchas gracias. Gran amiga. Tenemos un comentario que nos llega desde YouTube. Recuerden que replicamos nuestra aula Bruber Carías desde YouTube, e indica lo siguiente: Fátima Rodríguez. ¿Conoce usted o que existe algún proyecto de ley o de convenio que regule el tema de los actos administrativos transnacionales en América Latina? No tengo presente que por lo menos de modo oficial que haya un proyecto en ese sentido. Sí sé que a nivel interamericano el tema ha estado presente hace un par de años, y bueno, pero que ya haya un proyecto, que haya establecido alguna suerte de ley modelo y demás, la verdad que eso yo no lo sé, creo que no. Bueno, profesor, de verdad que le agradecemos el tiempo, primero que haya buscado en su agenda un tiempo para tener esta conversación, aparte que es un tema que yo creo que su olfato es muy acertado, y que una tendencia de globalización lo que le augura a este tema es una mayor conflictividad en este sentido, y que nos muestra cómo las personas orientadas en el derecho público debiéramos hacer foco aquí, porque aquí hay una temática o un problema que resolver. Profesor Oscar, ¿qué reflexión final le regala a su audiencia de Iberoamérica? Mire, como reflexión final, le doy un poco mi experiencia personal. Cuando yo tuve mi primer contacto con el derecho administrativo hace casi 40 años, y el derecho administrativo que yo estudié es un derecho administrativo totalmente distinto al que hoy se vive y al que se va a vivir y al que van a vivir y van a tener que practicar la mayor parte, si no todos, los que hoy tengo el gusto y el honor que me estén escuchando. ¿Sí? Hay que tener presente que el derecho administrativo siempre hay que desafiarlo. No nos tenemos que quedar con las viejas doctrinas, que son importantes, porque esas doctrinas suponen muchísimo desarrollo y un bagaje, y la sociedad se va haciendo en base a experiencias anteriores. Pero hay que desafiarlo. Tenemos que estar siempre abiertos a ver cómo, sobre todo en un mundo que cada vez se globaliza con todos los problemas que eso también trae, cómo el derecho administrativo se tiene que ir adaptando, porque al final del día el problema sigue siendo el mismo, y es cómo controlar al poder. Y eso nosotros no nos tenemos que olvidar, que si no hay un control al poder, no hay derecho, no solo derecho administrativo, no hay derecho. Y eso creo yo que me parece que es por lo menos el mensaje final que me gustaría transmitir a esta destacada audiencia. Gracias, profesor Oscar. El Aula Bruber Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, y especialmente de su directora, la profesora Belén Ramírez Landaeta, y Universita Fundación. Incluso en los momentos más complejos, Universita Fundación está contigo. Iberoamérica, hasta luego.